Saludos desde la ciudad de Caracas. A esta hora le saluda Fernando Tineo. Conversamos nuevamente con el politólogo John Magdaleno, con quien comenzamos este camino electoral hace aproximadamente 5 meses. En aquel momento la oposición no tenía candidato definido, mientras que oficialmente desde el Partido Socialista Unido de Venezuela aún no se señalaba a Nicolás Maduro. Su análisis hoy nos indica que el virtual ganador de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio sería Edmundo González mediante los votos. Del otro lado, Nicolás Maduro no podría hacerlo mediante el sufragio, pero sí con otras formas, pero a un alto costo político. Bienvenidos. Señor John Magdaleno, bienvenido nuevamente a Camino Electoral. Gracias, Fernando, un placer. Cuando hablamos en este comienzo de este camino electoral, no había candidato en la oposición. Se suponía que Maduro iba a ser el candidato del PSV, al final lo fue. Luego, bueno, en la plataforma unitaria, suponiendo que hubo allí negociaciones, aparecía Manuel Rosales y había un candidato que era Edmundo González, que aparecía como tapa de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y termina siendo el abanderado y al que María Corina termina dándole ese empujón. De ahí para acá, ese escenario, María Corina haciendo la campaña y Edmundo González haciendo otras cosas, entrevistas, atendiendo los medios de comunicación, una campaña con un volumen un poco más bajo que el de María Corina Machado. ¿Cómo evalúa eso al día de hoy? Bueno, todos los regímenes autoritarios imponen algunas restricciones y a la postre María Corina no se pudo inscribir por el poder de veto que ejerció el régimen autoritario. Con ella y con su sustituta, con Corina Yoris, lo que ocurre en muchos casos, Fernando. Solo recuerdo uno para que no se nos olvide, el caso brasilero. Tancredo Neves, a mediados de los 80, termina resultando electo como presidente. Por cierto que el día antes de la toma de posesión muere. No estoy haciendo ningún paralelismo ni ninguna analogía, ninguna analogía provocadora o sugerente. Solo recuerdo que Tancredo Neves es el fruto de una negociación con los militares brasileros. El líder más popular de su tiempo en Brasil era Ulisses Guimarães. Había un individuo que venía de las filas del régimen autoritario de la dictadura brasilera. Era Euler Magalhães. Ninguno de los dos pudo ser candidato. Así que los regímenes autoritarios imponen su poder de veto y obviamente en muchos de los casos se termina negociando la candidatura presidencial de la oposición. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Además de María Corina y Corina Yoris, hubo 2 vetados más de los que yo tenga noticia. Entiendo que Eduardo Fernández y entiendo que Andrés Caleca. Okay. Entonces, claro, se llega acá. Y también dijeron que se propuso a Stalin González y que bueno, tampoco lo dejaron inscribir. O sea, que pudo haber más. De él seguramente hubo más. De Stalin no tengo noticias, pero seguramente hubo más. Así que esto obviamente fuerza una campaña muy atípica en la que naturalmente debía ser la candidata presidencial conforme al resultado de la primaria no lo pudo ser y por tanto se ha dedicado a una campaña de estímulo y de motivación al voto, ¿sí? Que obviamente es un aprendizaje importante de María Corina porque en el pasado se rechazó la posibilidad de probar la estrategia electoral, incluso en una coyuntura presidencial. Y en el caso de Edmundo, fíjate que las narrativas de ambos son distintas. Y yo creo que es hasta conveniente que eso sea así. La narrativa de Edmundo es más conciliadora, más estimuladora de una negociación, digamos, más motivadora de la posibilidad de una transición a la democracia en estricto sentido. Porque si la narrativa del candidato presidencial se desarrolla alrededor de la amenaza, obviamente los costos de salida de factores de poder al régimen autoritario aumentan.
Y creo que esto lo tiene claro Edmundo González Urrutia. Es decir, creo que tiene claro que él es el que tiene la llave de la posibilidad del inicio de una transición a la democracia. Pero tomando en cuenta lo que dicen los estudios de opinión, que Edmundo González debería ser el ganador por la intención de voto que hay a favor de él hasta el momento, de varias encuestadoras serias. Uh-huh. La coalición dominante, como usted la llama, a quienes están en el poder, debería aprovechar para negociar ahorita que está en el poder, o debería esperar perder la elección para negociar en otros términos. En mi opinión debería negociar ahora, pero no lo van a hacer hasta que no estén sometidos a una situación límite. Es decir, que te digo cuál sería mi sugerencia estratégica y te digo simultáneamente cuál es mi pronóstico. Es decir, ellos no, hasta que no se vean frente a una situación límite real, no creo que accedan a una negociación. Y la razón es obvia, Fernando. Yo creo que ellos realmente creen que pueden ganar. Y están haciendo esfuerzos en la dirección de rebanar la brecha. De hecho, la ingeniería electoral del proceso está configurada para eso. Lo que pasa es que en los números a mí no me da para rebanar tanto la brecha como para que ellos ganen. Déjame sacar esta matemática muy elemental. El rep definitivo de la tabla mesa es 21.392.464 electores. Restemos, por tanto, 4.5 millones de venezolanos inscritos en el rep que están afuera y no van a poder votar. Muy bien, eso nos da 16.900 aproximadamente. Muy bien, a eso hay que imputarle una abstención. Lo que se está registrando en las encuestas por muestreo hasta la fecha ronda entre 25 y 30 puntos porcentuales de abstención. Obviamente, a medida que nos acerquemos al día de la elección presidencial, se va a ir reduciendo la cifra. Trabajemos, por tanto, con un intervalo, el límite inferior del intervalo, 25 puntos porcentuales. Eso nos lleva a la cifra a unos 12 y tantos, 12.700, 12.800, 12.900, dependiendo, vamos, de la cifra exacta que utilice. No estamos descontando la votación que podrían llegar a obtener los otros candidatos. Claro. Esa votación oscila en las encuestas entre 5 y 10 puntos porcentuales. Por cierto, que se viene reduciendo porque estaba en 14. Tomemos entonces una cifra como 10 puntos porcentuales que podría representar 1 millón. Bueno, ahí tienes lo que podría llegar a votar en el peor de los casos. En el peor de los casos, 11 millones. 11.500.000, pongamos por ejemplo, por escenario. Bueno, si imputamos, por ejemplo, el resultado de una encuesta por muestreo de cobertura nacional, Edmundo González Urrutia tiene 56% de intención de voto, Maduro 35%, y está una brecha de 21 puntos porcentuales. Vamos a imputarle esas brechas dentro de los 11 millones. ¿Cómo sigues rebanando? Con irregularidades. Bueno, muy bien, ¿cuánto puedes rebanar con irregularidades? 250.000, 300.000 votos. En las bases de emisiones, digamos, puedes tener una votación importante. Los centros de votación que hay en instituciones oficiales, públicas, en instituciones militares, bueno, muy bien. Con todos los descuentos que tú quieras, ¿cómo haces para descontar 2 millones de votos? Claro. O sea, ¿cómo haces para aproximar? Supongamos que quedan 1 millón, rebanando con todas estas, digamos, herramientas. Capriles lo ha dicho, que si la brecha es muy corta, arrebatan. Sí, claro. Pero es que la brecha en esta oportunidad no es corta. En la elección presidencial de abril de 2013, lo he dicho hasta el cansancio una y otra vez, Capriles nunca está arriba en intención de voto en ninguno de los estudios previos. Nunca está arriba. En el tracking poll del IBAT de Félix Seijas, al miércoles 10 de abril de 2013, la brecha era de 7.5 puntos porcentuales. Miércoles 10 de abril. En el tracking poll de Data Analysis, en cuyo cierre del viernes 12 de abril se registró 3.4 puntos porcentuales a favor de Maduro, tampoco estaba arriba Capriles. Ahora tenemos una brecha de cuando menos, unos dicen 18, otros dicen 21. Fernando, es una brecha de cuando menos 20 puntos porcentuales. La oposición nunca ha tenido una brecha en 25 años equivalente a esa. ¡Nunca! Pero el gobierno lo sabe. Sí. ¿Por qué tanta torpeza en esta campaña? Metiendo preso al del hotel, al restaurante, sobre todo
sobre todo quizás a esos pequeños, a la señora de las empanadas, eso le pega a la Sí, gente, al ¿no? motorizado que llevó a Edmundo González Urrutia. Entonces, ¿por qué tanta torpeza si sabes que los números no te dan y eso lo que hace es restarte? Porque las autocracias cometen errores de cálculo, Fernando. Hay un paper muy famoso sobre eso. Se llama Democracy by Mistake, Democracia por Error, de Daniel Trisman, que se prueba en ese paper, en ese trabajo académico, que muchas de las transiciones se inician por errores de cálculo del régimen autoritario. Entonces, podemos estar en un escenario como ese. Es decir, la cadena consecutiva de errores es importante, empezando por la elección primaria, haberla dejado correr frente a la tesis que, según me dicen, extraoficialmente corría dentro del oficialismo, de detenerla con una sentencia del TSJ. Fíjate, triunfó la tesis de dejarla correr porque se pensaba que iba a ser un fracaso. Resulta que la participación fue cercana a lo que estaban diciendo las encuestas por muestreo. Las encuestas por muestreo revelaban un techo de 3 millones de potenciales participantes, electores que tenían disposición a participar. Participaron alrededor de 2.500.000, poco más de 2.500.000. Es decir, las autocracias cometen errores. El piso de respaldo político se ha erosionado severamente. La eficacia económico-financiera ha sido muy precaria. Claro. En efecto, hay un serio problema en los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué le queda a Nicolás Maduro? Porque se ha hablado de tantos escenarios, la suspensión de elecciones, Guyana, un escenario bélico. Esta semana, el lunes, el fiscal general de la República, bueno, muestra una conspiración, mete a Capriles. Entonces vemos cuando sale otra vez el escenario del cambio de fecha, de suspensión de elecciones. Eso es factible a esta altura. Bueno, son escenarios, Fernando. Para mí hay 6 de cara al día de la elección presidencial. Producen algunas inhabilitaciones, bien de tarjetas, bien de candidatos o ambas. Postergan la elección o la suspenden. Sí, ahí he resumido 4. La inhabilitación puede ser selectiva o masiva. Ahí hay 2 escenarios. La postergación es un escenario, la suspensión es otra. La suspensión puede ser indefinida. Y luego hacen irregularidades electorales moderadas o severas. Ahí hay 2 más. Cuando examino los 6, y observo, analizo lo que está haciendo el oficialismo, me parece que pueden estar pensando en los últimos 2, aunque no descarto los 2 primeros. Es decir, frente a tu pregunta, si ellos saben que la brecha es grande, no piensan hacer nada de aquí a la presidencial. Bueno, podrían hacer algo antes, como inhabilitaciones de tarjetas o candidatos o ambas. Ese es un escenario por el que hay que pasearse porque, no vamos a tener respuesta hasta el día 28 sobre ello. Y ese escenario de suspender las tarjetas son 3 las que Sí. tienen la oposición. Queda Enrique Márquez por un lado, el resto de candidatos que dicen ser de oposición, Benjamín Rauseo, Ecarri. O sea, ¿qué hace la oposición en un escenario como ese? Bueno, ese es un dilema estratégico que tendrá que encarar. En mi modesta opinión, tiene que participar. No puede desperdiciar la ocasión que brinda precisamente una brecha grande y la consolidación de una demanda de cambio político. ¿Y hay tiempo para reformar ese escenario? Bueno, mira, la demanda de cambio político es grande, Fernando. La candidata original era María Corina. La sustituta era Corina Lloris. Terminó siendo Edmundo, que era el candidato tapa para ser sustituido luego. Y resulta que fue él el candidato. El que quedaría, me parece a mí, sería Márquez. No hay otra opción. Entonces, la respuesta a ese interrogante solo la vamos a saber el día de la elección presidencial. Es decir, si el gobierno va a hacer algo antes, eso podría ser lo que estaría pensando. Y en razón del tiempo, el gobierno haría cualquier cosa cerca de la elección. En mi opinión, sí. Es posible. Es posible. No tengo cómo saber que esto ocurrirá o no. No tengo propiedades esotéricas, ¿no? Ni quirománticas. Claro. Pero si va a hacer algo antes, obviamente tiene que ser muy pocos días antes de la elección para introducir lo que, en hipótesis de conflicto militar es una costumbre. La sorpresa, Fernando. Claro. La sorpresa. Hay un viejo libro de Aníbal Romero que se llama La sorpresa en la guerra y en la política. Y ellos la utilizan con frecuencia. ¿Recuerdas la convocatoria aquella al referéndum sobre la enmienda constitucional? O sea, fue una convocatoria muy rápida,
No habían ni 4 meses, vamos, entre la elección que se acababa de celebrar de finales de 2008 y la del 15 de febrero, el referéndum sobre la enmienda constitucional. Lo de Guyana fue muy rápido, la sorpresa. Entonces, sí, me paseo por ese escenario porque ya lo han hecho en el pasado. Ahora, Edmundo González, en el escenario de que gane, llega el día de la elección y gana la elección. Ese escenario post-electoral y esos 5 meses que quedan hasta el 10 de enero que tome posesión, ¿cómo ve ese trecho de gobernabilidad ahí? Bueno, la primera interrogante después del día de la presidencial es: ¿se reconoce el resultado o no? Esa es la primera interrogante. La segunda interrogante es, bueno, muy bien, si se reconoce el resultado, obviamente se inicia la negociación alrededor de los términos, no solo del traspaso de poder, sino de la eventualidad de una transición a la democracia. Es decir, ahí arranca una negociación. Si no se acepta el resultado, pueden haber días tensos, cuidados y semanas, ¿sí? En mi opinión, le convendría al gobierno aceptar algunas de las garantías e incentivos que González Urrutia está ofreciendo. Creo que más nadie se las va a ofrecer. Entonces, obviamente, vamos a vivir unos días tensos. Yo creo que no vamos a saber el resultado la noche del 28. Probablemente esto tome algunos días y va a haber tensiones. Probablemente haya movilización colectiva para presionar. Ese es el escenario ideal para el gobierno negociar, esa tensión. ¿Le conviene? Es que, de vuelta, yo creo que lo que le convendría es negociar los términos de la transición, abrir un puente de comunicación que ya está abierto, pero abrir un puente para tratar ese tema con detalle. Pero no lo van a hacer, Fernando, en mi opinión, ese es mi pronóstico, no lo van a hacer hasta la situación límite que se plantee con motivo de la presidencial. Ellos creen que la pueden ganar. El papel de Padrino López en todo esto, porque bueno, el tema militar es importante. ¿Cómo no? Los militares son los que van a estar en medio del proceso que, bueno, por constitución o por leyes deberían ser los que garanticen la seguridad y ya, pero allá hay una injerencia implícita. ¿Cuál debería ser el papel o el análisis que usted hace del papel que podría jugar Padrino López ese día del 28? La Fuerza Armada debería, y el condicional no es fortuito, debería ser garante de la expresión de la voluntad popular. Pero sabemos por qué ha ocurrido en el pasado que efectivos oficiales del Plan República se han extralimitado en sus funciones. Lo hemos visto en vivo en centros de votación. Entonces la pregunta que hay respecto de la actuación del Plan República es: ¿cuán visibles serán estas extralimitaciones en esta oportunidad? ¿Cuán masivas? ¿Serán masivas? ¿Serán selectivas? Luego, ¿qué papel tendrá, la Fuerza Armada en general respecto del resultado? ¿Sí? Hay un dato que, por ejemplo, no suele recordarse. Antes del anuncio oficial de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, de cara a la parlamentaria de 2015, antes del anuncio oficial del CNE, se produce un anuncio del ministro de la Defensa con el alto mando militar, pidiéndole a la ciudadanía que se respetara el resultado. Mira qué curioso, ¿no? Yo no sé si la gente recuerda este detalle. Es decir, primero habla el ministro de la Defensa con el alto mando militar y luego es que se anuncia oficialmente el resultado de la parlamentaria 2015, que obviamente le da una ventaja enorme a la oposición. Es decir, como diría el profesor Enrique Baloira, un gran latinoamericanista, en América Latina los militares suelen jugar el papel de la institución que intenta poner orden en momentos de alta conflictividad política. Veremos si la tesis de Baloira se repite, se vuelve a encontrar evidencia empírico-analítica o vemos una injerencia mucho más allá de lo que permite la Constitución. No creo que haya mucho margen de maniobra en la Fuerza Armada, porque la familia militar vive exactamente lo mismo que la familia venezolana. Entonces, imagina tú que no se respete el resultado, no se reconozca y se inicia un ciclo de movilización colectiva, de protesta, con millones
perdón, millones de venezolanos en la calle y el costo de reprimir a millones de venezolanos en la calle. Se va a girar una instrucción en esa dirección. ¿Qué capacidad tiene el alto mando militar de que esa instrucción se cumpla aguas abajo? Es decir, los escenarios que tiene tanto el gobierno como la Fuerza Armada no son sencillos. Y usted ve a un Padrino López formando parte de un gobierno de González Urrutia mientras se da esa transición. Bueno, no es lo que yo recomendaría, pero las transiciones a veces conducen a ese tipo de negociaciones. Cuando Chamorro le gana la elección a Daniel Ortega en el año 90, en Nicaragua, esa fue la primera exigencia de Daniel Ortega para reconocer el resultado. Mi hermano Humberto Ortega tiene que ser el ministro de la Defensa. Entonces, bueno, digamos, es decir, todo régimen autoritario, cuando se va a iniciar una transición, desea tener unos enclaves, así se les llama en la literatura, enclaves autoritarios o reservas de dominio, y son espacios de poder que conserva, al margen de que en efecto haya una retirada típicamente del poder ejecutivo o de otros, conserva algunos espacios institucionales o políticos. María Corina permitiría eso. Bueno, estoy diciendo, yo no lo recomendaría, pero a veces ocurren algunas transiciones. De Klerk fue el vicepresidente de Mandela, después de su elección en el año 94, tras una negociación. Pinochet fue senador vitalicio. Se negoció con los militares chilenos, vamos, que el 10% de los ingresos del cobre fueran a la institución de forma directa, sin pasar por el presupuesto público, lo cual obviamente les daba mucha capacidad financiera. Es decir, hay que pensar en garantías e incentivos. El gran desafío, el gran reto que tiene la oposición es acordar de manera conjunta esas garantías y esos incentivos. Porque imagínate tú, Fernando, que lleguemos al inicio de la transición, el gobierno reconozca el resultado desfavorable y la oposición no se ponga de acuerdo acerca de las garantías e incentivos que le ofrece a factores de poder. Se puede bloquear la transición, puede haber dificultades. O sea que eso debería estar hasta conversado. Debería estar avanzándose. ¿Qué puede estar negociando nuevamente Maduro con Estados Unidos que se retoman esas conversaciones? Lo ignoro con exactitud, pero quizá está pidiendo algunas garantías. Quizá está negociando, por ejemplo, temas económico-financieros, no para él, sino para el país. Quizá pueda estar negociando garantías políticas. ¿Y garantías judiciales? Bueno, las judiciales son las más complicadas. Los regímenes autoritarios suelen exigir, cuando va a iniciar una transición, suelen exigir tres cosas: garantías de sobrevivencia política futura. Algunos exigen garantía para que los capitales de su entorno puedan circular. Aquí el problema es si esos capitales son el resultado de afectaciones del patrimonio público, ahí hay un problema serio. Y tercero, garantías judiciales. Y las garantías judiciales no son sencillas de tramitar. Sobre todo fuera del país. Claro. Entonces, sobre todo porque estos procesos se administran hoy en día con justicia transicional. La figura de la amnistía es cada vez menos usada y, por cierto, no es recomendable. Es decir, si seguimos los 4 pilares de la justicia transicional: memoria histórica, verdad, reparación de las víctimas y no repetición, no conviene la amnistía. Tiene que haber algunos procesos, pero claro, la oposición puede decir cuáles sí, cuáles no, claro, a cambio obviamente de la transición y a cambio de la democratización de factores del régimen autoritario. Es decir, porque necesita ofrecerle mejores perspectivas a la democracia que está por nacer. 2 preguntas para finalizar. ¿Ve a Maduro fuera de Venezuela? Por ahí un periodista venezolano en el exterior dijo que Maduro arreglaba su salida en Turquía. ¿Lo ve afuera? Ese es un escenario. La noticia extraoficial que a mí me llega es que varios de los factores de poder desean permanecer en Venezuela, lo cual es un problema, evidentemente. No es un asunto sencillo. María Corina, dentro del gobierno de González Urrutia, ¿es la que realmente va a llevar la voz cantante en un ejecutivo futuro? Estimado Fernando, cuando un individuo es electo presidente y se le impone la banda presidencial, las lógicas y las dinámicas políticas que se desatan son otras.
agradecido por haber aceptado la invitación. A la orden, gracias a ti más bien. Negociaciones pre o post electorales y un largo camino desde el 29 de julio hasta el 10 de enero de 2025. Según John Magdaleno, a Nicolás Maduro le conviene negociar ahora mismo que todavía está en el Palacio de Miraflores. La posible llegada de Edmundo González Urrutia junto con María Corina Machado al poder, pero, según Magdaleno, una vez impuesta a la banda presidencial, definitivamente quien mandará en Venezuela sería González Urrutia. Escenarios políticos, bosquejos de los mismos y reflexiones realizados por John Magdaleno acá en Camino Electoral. Soy Fernando Tineo. Hasta pronto.